Buenas tardes, señores alumnos. Eh, Estoy dando un tiempo, unos minutos más para que se integren sus compañeros, ¿no? Felicitaciones a los que han estado a la hora exacta. La programación era 2:40. Le da unos minutos más para que se sigan integrando sus compañeros. El tema de hoy día, la teoría, para empezar la parte de neumología, se me ha comentado la teoría sobre neumonía intrahospitalaria, ¿no? La definición: la neumonía nosocomial o intrahospitalaria se define como la infección del parénquima pulmonar que se presenta a partir de las 48 horas del ingreso o aquella que se desarrolla dentro de las primeras 72 horas tras haber salido el paciente de alta, ¿no? O sea, a las 48 de haber ingresado a hospitalizarse o a las 72 horas posteriores al alta. Esta es la definición para una neumonía intrahospitalaria. Se reconocen dos subgrupos de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Una temprana, la otra tardía. Aquí puede variar los días, ¿no? Para unos, son literaturas, algunos consensos consideran que la temprana es antes de los 5 días y tardía o mayor a 5, ¿no? En este caso, acá en esta presentación, ¿no?, manifiesta lo siguiente. ¿Cuándo es temprana? Cuando aparecen en los primeros días de ingreso, ¿no? Los síntomas aparecen en los primeros días de ingreso. Se manifiestan entre menos de 4 y 7 días. Está causada por bacterias de la comunidad que colonizan habitualmente la orofaringe, tales como el neumococo, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, entre otros. En relación al subgrupo de tardía, es cuando se desarrolla después, digamos, los 7 días, y como le digo, para algunos es después de los 5 días, y está causada por patógenos hospitalarios que colonizan la orofaringe durante el ingreso. O sea, tenemos una temprana y otra tardía, ¿no? Neumonía intrahospitalaria temprana y otra tardía. Más o menos el resumen sería que la temprana todavía, pues los gérmenes son los con los que llega el paciente, ¿no?, a hospitalizarse. Y la tardía sería con gérmenes ya más que todo propios ahí del lugar donde están hospitalizados. Cada lugar de hospitalización tiene su propia patología, ¿no? Los pacientes que más se puede complicar desde el punto de vista respiratorio son los hospitalizados en áreas de medicina, muy diferente a lo, por decir globalmente o generalmente a los que están hospitalizados en cirugía, por otro motivo, ¿no?, dentro de las neumonías hospitalarias en sí. Y no son las únicas, digamos, infecciones nosocomiales que pueden ¿no? Son no solo la neumonía. Ocurre lo más común dentro de las infecciones hospitalarias, tenemos problemas urinarios, ¿no? Porque casi la mayoría de pacientes hospitalizados, sean quirúrgicos o por problemas médicos, ¿no?, se les coloca una sonda, generalmente, principalmente sonda Foley, ¿no? Y hay otros pacientes que pueden requerir, por decirles, sonda nasogástrica, que también va a repercutir o puede en algún momento dar un problema de unas infecciones intrahospitalarias, ¿no? También ya se va a ver más adelante que no solo son por dispositivos, tales como catéter, ¿no? En cuanto a respiratorios, generalmente uno nebuliza o hay pacientes que usan oxígeno, que pueden ser, son medidas terapéuticas, ¿no? Pero que pueden tener sus efectos adversos, sus complicaciones, que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. La neumonía nosocomial adquirida en la unidad de cuidados intensivos es aquella que se presenta a partir de las 48 horas del ingreso en dicha unidad o en las primeras 72 horas tras el alta. Generalmente los pacientes que se hospitalizan son llevados a unidad de cuidados intensivos por algún motivo, ¿no? Una vez que superan ese motivo, esa causa de que se hospitalizan, salen de alta, ¿no? Entonces, hay pacientes quirúrgicos, por decirle también, que ingresan ahí en UCI por algún motivo, digamos, por una hemorragia, una descompensación, ¿no? Por problemas de bulimia, lo estabilizan en las UCI y luego sale de alta, ¿no? Al salir de alta, si el paciente en el servicio que va de destino donde estuvo, entonces si en las 72 horas, ¿no?, tras el alta de ahí de UCI
hace una neumonía, se considera como intrahospitalaria. Pero como lo digo, los quirúrgicos son lo menos probables que tengan estas infecciones respiratorias. La neumonía asociada a ventilación mecánica se entiende como la neumonía que se presenta en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica a través de un tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía, después de un periodo mínimo de 48 horas de intubación. Acá en esta foto podemos ver, ¿no?, paciente que está con tubo, ¿no? No podemos ver el ventilador por la calidad de foto. También vemos acá una cosa blanquita que es la sujeción del tubo orotraqueal. Las intubaciones pueden ser por orotraqueal y algunos por nasotraqueal. Y se menciona también traqueostomía cuando pacientes traqueostomizados, mayormente cuando el paciente tiene una estancia prolongada, el uso del tubo orotraqueal puede tener 10, 14 días, evaluando el médico intensivista, determina de que el paciente va a requerir ventilación mecánica prolongada, entonces se adopta por hacer una traqueostomía, que también favorece la ventilación del paciente, pero a la vez, como estamos viendo, puede ser una causa de una infección hospitalaria, ¿no? En relación a la epidemiología, esta clase, ¿no?, es antes de tener esta pandemia. La incidencia de las neumonitis hospitalarias probablemente ha aumentado, ¿no?, según uno escucha, por la cantidad de pacientes que están en UCI, por la falta de camas, ¿no? Entonces, la incidencia de neumonía hospitalaria debe haber aumentado, ¿no? Para este tiempo, antes de pandemia, la incidencia era de 5 a 10 casos, ¿no?, por 1000 ingresos hospitalarios. Y es de 6 a 20 veces más frecuentes en los pacientes que reciben ventilación mecánica. O sea, todos los pacientes que reciben ventilación mecánica están más expuestos a los que no reciben. En cuanto a ventilación mecánica, tenemos generalmente dos tipos, una invasiva y una invasiva. Indudablemente que la invasiva, al colocársele un tubo orotraqueal o un nasotraqueal, la incidencia va a ser mayor que las no invasivas, porque la no invasiva generalmente se coloca una especie, puede ser bucal, puede ser nasobucal, ¿no?, dentro de las máscaras que se cuentan para hacer la no invasiva. Indudablemente que el tubo es la más invasiva, pues hacer invasiva la presencia de tubo orotraqueal y eso va conectado al ventilador, ¿no? Entonces es más propenso a que haya una infección intrahospitalaria los que están intubados. La neumonía intrahospitalaria es una complicación infecciosa más frecuente en pacientes admitidos a la UCI y afecta a 27% de todos los pacientes en estado crítico. Los pacientes con apoyo a ventilación mecánica por más de 48 horas tienen una letalidad de 20%, de 20 a 25%. ¿No? Una letalidad de 20 a 25% y con un porcentaje de 1% adicional por cada día de apoyo ventilatorio. O sea, va incrementando. Conforme tenga más tiempo con apoyo ventilatorio, ¿no?, la actividad va aumentando. Acá lo ponen un porcentaje de un 1% adicional por cada día, ¿no? Cuanto más tenga un paciente en ventilación mecánica, su pronóstico sí va haciéndose más delicado, digamos, ¿no?, más reservado, ¿no? En pacientes con infecciones intrahospitalarias, aproximadamente el 60% de las muertes se asocian con la neumonía y el apoyo ventilatorio, ¿no? El 60%. Su letalidad también incrementa al 76% si hay apoyo ventilatorio. Y es ocasionada a la vez por microorganismos resistentes. En las UCIs son los lugares donde hay más organismos resistentes, ¿no? Entonces, si ya el hecho de estar intubado, ventilación mecánica, conlleva que haya una neumonitis hospitalaria, el problema mayor es cuando la letalidad, la muerte aumenta, digamos, la estadística por la presencia de microorganismos resistentes, ¿no? Cada unidad de cada hospital tiene su propio microorganismo, digamos, ¿no?, que están ahí en las UCIs. Mayormente las UCIs son los lugares donde hay más microorganismos resistentes,
comparado, por decirle, con una unidad de intermedio de medicina y comparado con una unidad de cirugía, digamos, ¿no? Dentro de la UCI, cerca del 10% de los enfermos tendrán neumonía. ¿Mm? En cuanto a los factores de riesgo, tenemos una serie de factores de riesgo, entre ellos tenemos la desnutrición, ¿no? El índice de masa corporal mayor a 27, el tabaquismo, la presencia de sonda nasogástrica, que ya lo hemos mencionado, la intubación nasotraqueal o orotraqueal también, presencia de placas dentobacterianas, ¿no? A nivel dental, la edad avanzada, ¿no? Los pacientes, generalmente los pacientes mayores de 65 años, por decirle, ya tienen que estar con vacunas, ¿no? Porque ya la inmunosupresión se está dando en ellos, ¿no? Entonces, también es un factor la edad. En cuanto a la prematurez y bajo peso al nacer, también es un factor de riesgo. Aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar subyacentes, como decirles EPOC, ¿no? Fibrosis pulmonar. Inmunosupresión, aquellos pacientes que tienen infecciones como SIDA, pacientes oncológicos, pacientes que reciben corticoides, ¿no? También están como factores de riesgo para que hagan una neumonía intrahospitalaria. Y lo importante es la estancia prolongada hospitalaria, ¿no? Eh, Siempre en el seguro, quizás en otros hospitales, uno batalla para dar de alta a un paciente, ¿no? La familia generalmente aduce que no tiene cómo tratarlos, y es parte de la verdad también, ¿no? Cómo lo manejan en casa. Pero cuanto más tiempo tengan hospitalizados, se hospitalicen, hay más posibilidades de que tengan una infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces, eso hay que siempre recomendar al familiar, amigo, que cuando tenga a su paciente estable, generalmente deben retirarlo, estar en casa, ¿no? Una cosa es infectarse en casa, que tiene mejor pronóstico que tener una infección dentro del hospital, ¿no? En cuanto a la etiología, tenemos la microaspiración orofaringea o gástrica, la inoculación directa por equipo de tratamiento o diagnóstico, ¿no? Los tubos, las nebulizaciones como hemos manifestado, una etiología también la hematógena, ¿no? Por foco séptico alejado, la translocación bacteriana. ¿Qué ocurre? Los gérmenes del tubo digestivo atraviesan la mucosa intestinal. Tenemos 4 etiologías grandes, ¿no? En cuanto a la microaspiración orofaringea o gástrica, ocurre un cambio en la flora orofaringea y gástrica. Aquí tiene un papel importante el ácido gástrico, ¿no? Que disminuye por alcalinización. ¿Qué pasa? A veces abusamos más que todo del omeprazol, la ranitidina, y eso va condicionando, va haciendo una alcalinización, por lo tanto puede estar, digamos, iniciando o siendo propicio para que haya una neumonía intrahospitalaria. Y hemos dicho la presencia de sondas nasogástricas. Generalmente las sondas nasogástricas se colocan también como un medio terapéutico, digamos, a aquellos pacientes que no puedan comer, ¿no? Principalmente en cirugía, generalmente les ponen sonda postoperado de la parte abdominal, generalmente porque necesitamos reposo. Al inicio no les dan dieta a los pacientes, posteriormente ya les dan dieta. Una vez que toleran la dieta, ya pueden sacarle la sonda nasogástrica, ¿no? Tercero, competencia entre la flora anaerobia y los gram negativos, ¿no? Generalmente acá hay el uso, digamos, exagerado a veces de los antibióticos, ¿no? Eso se está viendo, por decirlo ahora, en el tiempo de pandemia, a nivel más que todo ambulatorio, que están asociando muchos antibióticos en los pacientes, ¿no? 2, 3 antibióticos, sin tener indicación generalmente, ¿no? Porque ya ustedes saben que la enfermedad del COVID-19 es por un virus, ¿no? Los antibióticos entrarían ya cuando se demuestre una infección, que también es un poquito difícil a veces determinar. La ventilación artificial colonizada, generalmente por Pseudomonas aeruginosa. La importancia, reitero, del estado nutricional, ¿no? La desnutrición o el paciente obeso, digamos, tiene también su problema.
En cuanto a la inoculación directa por equipo de tratamiento diagnóstico, ¿no? Instrumentación de la vía aérea, disminución del nivel de conciencia, la intubación que hemos manifestado, la traqueostomía también que hemos mencionado ya, también la presencia de la sonda nasogástrica, la posición del paciente que generalmente es en decúbito supino, ¿no? Pacientes deben que estar echados en lo posible. Cuando un paciente tenemos hospitalizado, lo que procuramos es tenerlo pues, digamos, semi acostado o un ángulo de 45 grados, digamos, para evitar que se aspire. Normalmente, ustedes saben, hay unas microaspiraciones, ¿no? Pero si el paciente tiene un factor de riesgo, esas microaspiraciones pueden determinar que tenga una infección intrahospitalaria. El uso de humidificadores, nebulizadores y ventiladores, ¿no? Van a tener oportunidad o han visto que cuando se oxigena generalmente, ya sea por cánula, por máscara reservorio, por Venturi, tiene que usarse un humidificador, ¿no? Esto es agua, ¿no? Entonces es un factor de riesgo o se puede inocular a un germen, ¿no? Las nebulizaciones y por supuesto los ventiladores, ¿no? En cuanto a la etiología hematógena, puede ser por un foco séptico alejado, ¿no? Debe tenerse en cuenta en sujetos gravemente enfermos, con varios catéteres y sonda, ¿no? Se ha manifestado. Hay focos potenciales, que son focos potenciales de sepsis. En relación a la translocación bacteriana, los gérmenes del tubo digestivo atraviesan la mucosa intestinal, ¿no? Se da esa condición. Entonces, las 4 etiologías de una infección intrahospitalaria, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, que hemos estado viendo, ¿no? En cuanto a la neumonía nosocomial, en cuanto a incidencia, digamos, si es viral, por hongos o bacteriana, generalmente es por bacteria en un 80-90%. De origen viral es un 5 a 10%. Fúngica o micótica es menos de 1%. Dentro de las bacterianas tenemos que en un 50-70% puede ser por gérmenes gram entéricos, en un 15-30% por Staphylococcus aureus, en un 10-30% por anaerobios, en un 10-20% por un Haemophilus influenzae, y el menor porcentaje que no se ha tabulado acá es el Streptococcus pneumoniae. En las neumonías nosocomiales severas, los gram negativos y la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter spp ocupan un lugar preponderante. Eso se refiere a las neumonías severas. Estos gérmenes se están aislando en los pacientes que están en ventilación mecánica, que son llevados a ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria, por problema de COVID. Por eso les estoy manifestando que probablemente la incidencia esté desde el año pasado en aumento, ¿no? A más pacientes en ventilación mecánica, más posibilidades de que se infecten, ¿no? Que hagan una neumonía nosocomial y entre eso severa, ¿no? El momento del inicio ya le hemos manifestado, ¿no? Entonces puede ser temprano o tardío. En relación a temprano, el inicio temprano están los gram negativos, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus sensible, el Streptococcus pneumoniae. Dentro de los gram negativos tenemos la Escherichia coli, ¿no? La Klebsiella pneumoniae, Proteus y Serratia. Esos son los gérmenes en relación a origen temprano. En relación al inicio tardío, tenemos el Acinetobacter spp, la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus metiloresistente. En relación a estos gérmenes, antes de la pandemia, generalmente en pacientes que estaban intubados con probables neumonías, se hacía consultas a neumología para hacer broncofiloscopía, ¿no? Se hacía rutinariamente, digamos, uno al día, ¿no? O cada 2 días. Esto también ha cambiado porque para ahora hacer un procedimiento, pues, con esto del COVID, uno que los, digamos, neumólogos, por decirles, de la Almenara, más están dedicados a horas COVID, ¿no?
procedimientos recién están reiniciando. Entonces, al no haber neumólogos que hagan las broncofiloscopías para hacer diagnóstico, también muchas veces por falta de EPP no lo están realizando, o por las medidas de bioseguridad no se están aislando gérmenes, ¿no? Lo ideal es siempre, aparte de que uno por incidencia ve que germen está en una UCI, lo ideal es siempre tener la muestra y, digamos, cultivarlo, ¿no? Y hacer la sensibilidad respectiva para un tratamiento adecuado. Esto está, digamos, traslocado, en este momento no se está dando por las condiciones que les digo, entonces todo el tratamiento generalmente es empírico, ¿no? Mencioné la neumonía nosocomial severa, son las que se desarrollan en la UCI con ventilación mecánica clásica, o sea, que puede ser invasiva, no invasiva, en pacientes con insuficiencia respiratoria, progresión radiológica rápida o complicada, ¿no? A veces en 24 o 48 horas la imagen radiológica que se tenía un inicio, hay una progresión radiológica, cuadro de sepsis severa, paciente en choque, con uso de vasopresores por más de 4 horas, oliguria, paciente con insuficiencia renal. Acá tenemos una foto de un paciente con ventilación mecánica, una foto, ¿no? Pero eso ahora, por la pandemia, reitero, las camas están más secas, o no están, ya tienen que trabajar más los colegas y están más cerca de lo que puede estar permitido entre la distancia entre un paciente intubado en ventilación mecánica con otro, ¿no? En verdad están batallando bastante los médicos, más que todo intensivistas, ¿no? Que hoy día están celebrando su día, digamos, pero son los que están trabajando más. Eso a nivel hospitalario, ¿no? Pero a nivel, digamos, ambulatorio hay personal que está trabajando con los pacientes de COVID leves a moderados, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Es la consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar, lo que determina una respuesta contra ellos, ¿no? Que esa respuesta es dada por el hospedador. Esta es la parte de la fisiopatología, es una gráfica, ¿no? Donde vemos las partes, digamos, graficado de la parte respiratoria, ¿no? Esta gráfica no me ayuda para manifestarles que acá hay una especie de colonización, digamos, en quienes hay una colonización en aquellos pacientes que usan tabaco, ¿no? Por una infección viral, pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos con mal estado general, portadores de neoplasias y uso de antibióticos. Entonces estos determinan cierta colonización que va a llevar a cabo a que el organismo tenga su mecanismo de defensa. Y otra forma es la aspiración, ¿no? Ya lo he manifestado, que hay una microaspiración, ¿no? Hay también interviene el alcoholismo, accidentes cerebrovasculares, alteraciones de la devolución, depresores del sistema respiratorio. Todo esto conlleva mecanismos de defensa que a la larga lleva a que la respuesta sea una neumonía, ¿no? Acá tenemos esta gráfica, digamos, alveolos normales, sin tener ninguna secreción, y acá ya tenemos con secreción un cuadro de neumonía. ¿Qué ayuda para el diagnóstico, ¿no? Podemos solicitar nuestro cuadro hemático, generalmente uno ve el hemograma, el PCR, ¿no? Que nos ayuda a ver si es un proceso inflamatorio, la procalcitonina que nos puede indicar gravedad, hemocultivos, que el rendimiento es poco, ¿no? Si hay presencia de catéter, se hace cultivo de catéter, si el paciente tiene una sonda Foley también, ¿no? Buscando un foco infeccioso, podemos pedir un gran cultivo. El detalle está que cuando ya está intubado ya es un poco dificultoso conseguir el gran cultivo, ¿no? Además, pacientes que están en la UCI generalmente ya están con antibiótico, ¿no? Ya están con antibiótico. Algunas pruebas específicas, de acuerdo a lo que criterio del intensivista, la radiografía de tórax, ¿no? Si hay la posibilidad de hacer una tomografía, se hace, pero y si no con una radiografía se ayudan. Generalmente en UCIs hay sistemas de radiología portátil que les ayuda bastante en ellos. Estos son los análisis que podíamos pedir, y lo básico, dentro de los exámenes auxiliares también es básico la radiología, ¿no? Que dice que 2 o más series de radiografía de tórax
con al menos uno de los siguientes, ¿no? Nos da diagnóstico. Un infiltrado nuevo o progresivo y persistente. Que evidenciemos una consolidación, que evidenciemos una cavitación. Entonces, eso nos ayuda al diagnóstico. También los signos y síntomas, a la vez que el laboratorio, como les he mencionado, menciona al menos uno de los siguientes para el diagnóstico. Fiebre mayor de 38 grados, sin otra causa conocida, ¿no? Sin el tener foco evidente de una patología diferente respiratoria. La presencia de leucopenia menor de 4.000 o leucocitosis mayor de 12.000. Para los adultos 70 años o más, los cambios de estado mental sin otra causa reconocida, ¿no? Entonces, eso nos determina, nos ayuda a pensar en una neumonía. Y también por lo menos dos de los siguientes: nueva aparición de esputo purulento, o cambio en las características del esputo, o incremento de las secreciones de vías respiratorias, o aumento de la necesidad de aspiración, ¿no? Ya, entonces, como la enfermera aspira, ya dice, comunica al médico, dice: doctor, del día de ayer para hoy día aumentó las secreciones. Puede ser que no solo que cambien de color, sino que la cantidad aumente y ya nos está indicando que hay un problema, ¿no? Puede haber una aparición o empeoramiento de la tos, o disnea, o taquicardia. A la ocultación evidenciar estertores bronquiales. En una gasometría podemos evidenciar que el PAFI es menor de 240. Entonces, eso nos está ayudando al diagnóstico. Acá tenemos una escala de puntuación del CPIS. No estoy muy bien con el inglés, ya tiempo que no estoy en esto, pero lo menciono como Clinical Pulmonary Infection Score, en el cual uno ve, es un puntaje por, digamos, de acuerdo al grado de temperatura que tenga el paciente, al grado de leucocitos que se evidencia en el hemograma, el tipo de secreciones respiratorias que se visualicen, se ve los rayos radiográficos, la gasometría, como le digo, para ver el PAFI, el cultivo respirado traqueal, ¿no? Se evidencia, da puntaje. Entonces, se da un puntaje por cada parámetro que hay ahí. Entonces, una puntuación mayor o igual a 6 es una neumonía asociada a ventilación mecánica probable. Una puntuación menor de 6 es una neumonía asociada a ventilación mecánica poco probable, ¿no? Si tenemos mayor o igual a 6, probablemente sea una neumonía asociada al ventilador. Si es menos, aleja esa posibilidad. Esta es una escala de puntuación que lo usan los intensivistas. Al igual que usan otro tipo de, digamos, de escalas, ¿no? También usan ellos en los intensivos, pues, sus formatos de Apache, ¿no? Todo eso se maneja bastante en UCI, formatos que ellos les ayuda bastante. En este caso, para la puntuación y ver si es asociado a ventilador o no, se usa este CIPRES. Esta es una imagen, son imágenes radiográficas donde hay una opacidad, lóbulo superior, lóbulo medio, ¿no? De una neumonía, digamos, ¿no? No veo presencia de tubo, ¿no? Entonces, esta es una imagen compatible con una neumonía. En cuanto al tratamiento, va a depender de muchas cosas, ¿no? El tratamiento va a depender del enfoque que le demos, va relacionado en cuanto a si determinamos que es tardío, ¿no? Que es temprano, si hay factores de riesgo, ¿no? Por la edad, si hay gravedad o no hay gravedad. Entonces, todo eso uno va viendo y va para determinar qué antibiótico usar, ¿no? Acá en este caso, cuando es una neumonía nosocomial no asociada a ventilador, no grave, que es precoz, lo considera menos de 5 días, en pacientes sin factores de riesgo, recomienda cefotaxima 150 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas. Y considera la posibilidad de agregarle amicacina. Amicacina a 22.5 miligramos por kilogramo por día cada 4 horas. Esto se agregaría en caso de sospechar bacteriemia. ¿Ya? Este es para no asociada a ventilador, no grave, menos de 5 días, en pacientes sin factores de riesgo. Neumonía nosocomial, no asociada a ventilador, pero sí grave,
precoz igual que el anterior. En pacientes sin factores de riesgo, la diferencia es que este paciente tiene cierta gravedad. Se recomienda cefotaxima, ya no 150, sino 200 miligramos por kilogramo por día cada 6 horas, ¿no? El anterior era cada 8 horas. Si no optamos por la cefotaxima, podemos dar ceftriaxona, 75 a 100 miligramos por kilogramo por día, cada 12 a 24 horas, más dicloxacilina a 100 miligramos por kilo por día cada 6 horas. Entonces, dos opciones, o la cefotaxima o la ceftriaxona. Acá en neumonía nosocomial no asociada a ventilador no grave, pero que es tardía, o sea, mayor a 5 días, y sin factores de riesgo. Se puede optar por la ceftriaxona, ¿no?, o la cefotaxima, y asociar dicloxacilina a cualquiera de las dos. En neumonía nosocomial no asociada a ventilador no grave en pacientes con factores de riesgo, tanto precoz como tardío, aquí lo que predomina es que haya factores de riesgo, se recomienda cefepime, 150 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas, más amicacina. O ceftazidima, 150 miligramos por kilo cada 8 horas, más dicloxacilina cada 6 horas. Neumonía nosocomial no asociada a ventilador grave, precoz o tardía en pacientes con factores de riesgo, ¿no?, o tardía en pacientes sin factores de riesgo. ¿Qué recomiendan? La opción 1, cefepime, 150 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas, más amicacina, 22.5 miligramos por kilogramo por día, cada 24 horas. O la opción 2, que ya es el meropenem, 120 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas, más amicacina, 22.5 miligramos. Acá viene la parte de neumonía asociada a ventilador, si es precoz. En pacientes sin factores de riesgo y sin componente séptico grave, se puede usar la cefotaxima o la ceftriaxona, ¿no?, o asociada a una penicilina resistente como la dicloxacilina. Esto es en relación a pacientes con ventilación mecánica. Comúnmente usan más ceftriaxona. En neumonía nosocomial asociada a ventilador tardía, en pacientes sin factores de riesgo y sin componente séptico grave, la ceftazidima, 150 miligramos por kilo cada día, cada 8 horas, más dicloxacilina. Neumonía nosocomial asociada a ventilador en pacientes con factores de riesgo. Puede ser neutropénico, que usen corticoterapia prolongada, trasplantados menor de 12 meses, ¿no? Independiente si es tardía o temprana, recomiendan cefepime, 150 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas, asociado a amicacina, 22.5 miligramos cada 24 horas. Eso es en cuanto al tratamiento. Como le digo, en cuanto a lo ideal es aislar el germen, ¿no? Lo demás son tratamientos de acuerdo a la gravedad, a los factores de riesgo, ¿no?, a la presentación, menos de 5 o más de 5 días de estar hospitalizado, ¿no?, en UCI. Acá tenemos factores de riesgo prevenibles. ¿Qué podemos prevenir? Que el paciente no haga una broncoaspiración, que no haga una depresión del sistema nervioso central, esto más que todo en relación a sedantes que le podamos dar al paciente, el uso de antiácido bloqueantes H2, ¿no?, como le reitero, se usa bastante. Antiguamente usábamos mucho la ranitidina, actualmente usamos casi todos los pacientes omeprazol. Entonces, sonda nasogástrica, si no es muy necesario, no hay que colocar el paciente. La cabecera no elevada, entonces hay que poner semisentado o en ángulo 45 grados. Cambio frecuente del circuito respirador, ¿no? No hay un determinado, digamos, cada cuántos días se debe cambiar o cada cuántas horas. También depende de la secreción. Si el paciente tiene muchas secreciones, debería cambiarse pues
al día, pues póngale 3, 4 veces, depende de las secreciones, porque ahí se quedan las secreciones y ahí se van cultivando, digamos, los gérmenes, ¿no? El caldo de cultivo. El uso de relajantes musculares también, pues es, ¿no? Sedación continua, ya lo había dicho, la reintubación y movilización fuera de la UCI, ¿no? Hay casos que el paciente se saca el tubo por no estar bien sedado, no estar bien relajado, entonces cada reintubación condiciona más posibilidad de infección, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Factores de riesgo no prevenibles, ¿no? Entonces acá tenemos, pues, si el paciente necesita ventilación mecánica, no podemos hacer otra cosa. Si el paciente es un paro cardiorrespiratorio, hay que hacer la resucitación. Si el paciente tiene una indicación por parte de oncología, entonces tenemos que seguir dándole su corticoide, por decirle, ¿no? Las comorbilidades ya son cosas intrínsecas del paciente con las que ya trae, ¿no? Cualquiera de las que hemos mencionado. Y las edades extremas de la vida, no se puede hacer nada si el paciente es muy pequeño, lactante o muy anciano. Son factores de riesgo no prevenibles que ya se dan y hay que adecuarnos, ¿no? Esta es la bibliografía de lo que se ha manifestado en esta charla, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan en relación a este punto? Como les decía, la estadística va a variar mucho, todo va a variar de acuerdo a esta patología, a esta pandemia que nos tiene a todos, bueno, nos ha cambiado la vida completamente, con mucha infortunio para algunos, ¿no? Secuelas, pérdidas humanas, ustedes en la parte educativa, ¿no? No es lo mismo estar con el paciente, que es lo ideal para todos, ¿no? Para ustedes, más que todo para ustedes que están en formación. Todo nos ha trastornado, más infecciones. Hay que pasar esta etapa, ¿no? Por decirle, en cuanto puedo decir yo, los residentes en neumología, no, antes ellos bastante hacían procedimientos, broncooscopía, lo cual han dejado de hacer. La experiencia que están ganando sí es el manejo de COVID, importante, entonces de alguna manera hay que sacar provecho de esta situación, digamos, ¿no? Que nadie la esperaba, nadie la desea. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? La traqueostomía, bueno, dentro de la parte respiratoria, la traqueostomía se hace cuando tenemos un paciente con ventilación mecánica que está intubado, con intubación, por decirle, intubación prolongada, ¿no? La intubación para algunos, que el tubo permanezca, por decirle, 10 días, 14 días, está indicado, ¿no? Entonces, si vemos que es un paciente, por decirle, con un accidente cerebrovascular, por darles un ejemplo, que va a estar, pues, 3 semanas, 4 semanas, o vemos que no va a salir del ventilador, se acude a la traqueostomía. ¿Cuál es la finalidad? De que el tubo orotraqueal que permanezca en la tráquea no le haga daño, porque les produce estrechez, ¿no? Si bien es cierto, el foco que es, o el condicionante que es el tubo, pasa ya a la parte de traqueostomía, porque ya es una invasión que se hace a nivel de piel subcutáneo y es una vía de entrada para gérmenes, ¿no? Sí. Es la indicación de traqueostomía dentro de la ventilación mecánica, digamos, ¿no? Porque hay indicaciones de traqueostomía de otro tipo, digamos, a nivel de cabeza y cuello, ¿no? En caso de que el paciente no tenga problemas altos de vías respiratorias. En cuanto a los cuidados del tubo o los cuidados de la traqueostomía, eso lo maneja enfermería, digamos, ¿no? El detalle está en que yo he tenido oportunidad de ver los tubos orotraqueales, generalmente uno los ve, digamos, limpios, pero si llegamos a sacar un tubo ya por muchos días que tenga, póngale 10 días y hay que cambiar tubo, uno saca el tubo y adentro del tubo y hay una capa, ¿no? De lo que va del sedimento, digamos así, y lo va concéntricamente va disminuyendo la luz, ¿no?
Entonces, en cuanto a aspiración del tubo traqueal o manejo, enfermería está encargada, tiene, por decirle, tiene una sonda para aspirar secreciones bucales o, digamos, faringias, y tiene una sonda para aspirarse el tubo traqueal. Es diferente, ¿no? Al igual sería para la traqueostomía. Ellos tienen una sonda para aspirar pacientes con traqueostomía. Y la gástrica siguen usando la parte. ¿Mm? Detalle están a veces que dentro del mismo lugar donde están los pacientes, pues hay, como digo, gérmenes, ¿no? Nosotros, antes de esta pandemia, teníamos pacientes con Acinetobacter. Se llegó a determinar que eso estaba en el agua, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen que usar agua destilada para aspirar, ¿no? O lavar el tubo, y a veces están muchas horas y había problemas. ¿Mm? Esos son cuidados de enfermería, pero basta que ya esté invadido la vía aérea, ya hay un condicional. Y después ya viene el manejo, ¿no? Del tubo, no solo el tubo, la traqueotomía, a veces el paciente sin necesidad que tenga tubo hay que nebulizarlo, ¿no? Y generalmente no se descarta el nebulizador, la máscara de nebulización, se guarda, ¿no? Se pone en una bolsita de plástico y se usa seguido, ¿no? Para el paciente. Lo ideal sería descartarle todo, ¿no? Para no rehusar. Ahora, si tengo un paciente con una neumonía, como plantea acá, de- entre una neumonía comunitaria y una nosocomial, planteamos que se dé el caso, eh, tenemos que actuar de acuerdo a la gravedad. Entonces, tratar la que te da la intrahospitalaria, la que el pronóstico le ensombrece, digamos, ¿no? Y como ya en la intrahospitalaria o nosocomial, como ven, ya no usamos pues como una comunitaria, pues podemos usar bioral, ¿no? Una moxil, una quinolona. Ya al entrar al hospital ya está con cefotaxima, la cetiazona, que es tercera generación, y de ahí vamos ascendiendo, ¿no? Entonces el tratamiento ya antibiótico es más de amplio espectro. Uh-huh. Y siempre las intrahospitalarias son de peor pronóstico, no responden mucho al tratamiento. Entonces tratar la intrahospitalaria, prevalecer, mejor dicho. Acá hay una pregunta. En cuanto a la escala de factores de riesgo que menciona Anahara, es todos los factores de riesgo, como le digo, en SCPI-6 van viendo si el paciente tiene neumonía intrahospitalaria con respecto al ventilador, ¿no? Sí. No, los pacientes, no dije, me hicieron la pregunta sobre neumonía comunitaria o aquella en la comunidad y un paciente que ha intrahospitalaria, esa fue la pregunta. Pero los antibióticos generalmente no están indicados, depende del paciente, ¿no? Ingresan por patología tal determinada y se da un antibiótico de acuerdo a la patología. Como le digo, hay pacientes de cirugía posoperados que pueden hacer una neumonía, si por decirle los nebulizan, ¿no? El meropenem es un poquito, si no mejora el paciente por sí con cetrazona o no hay esa posibilidad, y de acuerdo al riesgo ya pueden usar el meropenem. El detalle está en que ustedes tienen que ir viendo, también he escuchado, sí, y es la realidad, que de acá a un tiempo la resistencia a los antibióticos va a ser un problema mundial, porque estamos usando, nos, digamos, en vez de dar una cetrazona, nos vamos al meropenem, el artapenen, y eso va condicionando resistencias. Entonces, se ve venir que va a haber problemas en cuanto a resistencia a nivel mundial por el uso indiscriminado de antibióticos. Por decirle, yo tengo cierta edad, ¿no? Nosotros cuando comenzamos salió la ciprofloxacino, la idea era usarlo para tuberculosis, ¿no? Entonces, por ahí estaba encaminado. Pero ¿qué ocurrió? Se comenzó a dar para todo tipo de problema respiratorio alto,
o neumonía, digamos, así muy seguido. Ya con el tiempo, cuando uno, dentro del esquema de resistencia, daba ciprofloxacino, ya venía la sensibilidad que era resistente. Actualmente ya no usamos ciprofloxacino en los pacientes con TB drogo resistente. Ya se está optando o por el moxifloxacino o por el levofloxacino. Entonces tenemos problemas con el uso indebido o a veces por premura de antibiótico. Yo tengo oportunidad, un par de pacientes, digamos, por teleconsulta que me hacen, pacientes con COVID, por decirles que, bueno, si bien se están desaturando, entonces requieren oxígeno, que es lo primero cuando un paciente con COVID baja su saturación menor de 92, es más el oxígeno más que el antibiótico. Pero ¿qué pasa? Hay colegas que están dando, como menciona acá la pregunta sobre el meropenem, están dando en casa hasta penem. Entonces, ¿qué ocurre viendo ahí el paciente? Bueno, si bien tiene fiebre, tiene un hemograma con leucocitosis, pero no hay desviación izquierda, lo que me indica que todo es efecto del virus, ¿no? Entonces, no solo dan meropenem, sino lo asocian a algunos colegas, están asociando, más que todo colegas nuevos que creo que son venezolanos, le dan meropenem, le dan levofloxacino y hasta vancomicina para que administren en casa. O sea, ahí se está usando mucho el antibiótico y con el tiempo, como les digo, se ve una resistencia a los antibióticos a futuro no muy lejano que vamos a tener evidencia. El antibiótico, como se dice, no es profiláctico. En cuanto a secuelas de la neumonía, sí, dentro de las neumonías comunitarias no hay mayor problema. Dentro de las neumonías hospitalarias, por ejemplo, tampoco. Si tratado con antibiótico adecuado, salen de la neumonía. Las secuelas que pueda dejar, por ejemplo, más que la neumonía bacteriana, es consecuencia del virus, digamos. En este caso, si hablamos de pandemia, ¿no? Del COVID-19, que da secuelas en algunos fibróticas. Hasta ahora no he visto algún tipo de fibrosis pulmonar específicamente, pero sí he visto también tres personal de la Almenara con que después de 2 a 3 meses han quedado limpios sus pulmones. Y la verdad que se han alegrado ellos mismos también. Como también hay pacientes que están ahorita pues, todavía con secuelas. Las secuelas también llegan a insuficiencia respiratoria. Si tengo un paciente, como planteas, con desviación izquierda, ¿está hospitalizado? Sí, hospitalizado sí se está usando antibiótico. Por decirle, están aislando también lo que ya he mencionado, ¿no? La Acinetobacter es lo que más están encontrando. Pseudomonas y Acinetobacter. Y ahí está indicado el antibiótico, está. Lo administran los intensivistas. Sí, lo están administrando. Pero para el virus, el antibiótico no le hace nada. Eso ya tiene que estar bien, bien demostrado. Ahora, si bien es cierto, no sabemos cuándo difícilmente cuándo pasa a ser bacteriana una neumonía viral, ¿no? Entonces eso nos hace a veces usar antibiótico. Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente ambulatorio que pensamos que se está infectando, démosle un antibiótico, pero no pues así pasarnos, ¿no? De darle uno de tercera, cuarta generación. Hay que manejar con premura. No todo es antibiótico. Si hay desviación izquierda, indudablemente sí me orienta a que esté infectado. Pero si yo solo tengo leucocitosis diré, no. Sí es cierto que la gran mayoría dice no hay nada profiláctico, ¿verdad? Sí hay neumonía asociada, sí, sí. Yo a veces tengo pacientes por teleconsulta porque estoy en aislamiento y les doy antibiótico en algunos casos. Pero empiezo por decirles con un amoxil clavulámico. Me va mejor o le va mejor al paciente con amoxil clavulámico que con la levo. Si ya con la amoxil clavulámico no me mejora, el paciente entra a desaturar, y cuando desatura el paciente, lo más básico que darle medicamentos, cualquier medicamento que nos digan para el COVID, es oxígeno, ¿no? Si me llama un paciente y me dice, doctor, tengo COVID, saturo 90%, quiero que usted me indique ampollas para mejorar.
Lo primero que le digo es, señor, usted tiene que hospitalizarse. Acude a emergencia. Y ya fui a emergencia, me regresaron, porque también es cierto. Consiga usted su oxígeno. Si usted consigue su oxígeno para su casa, sea un concentrador, sea un balón, usted me contacta y yo le apoyo con la parte, digamos, médica, ¿no? Ya sea ahí, sí, ya cuando está en insuficiencia respiratoria o está en hipoxemia, hay evidencia de una insuficiencia, hay que darle podemos usar dexametasona, metilprednisolona, pero primero con el oxígeno. La gente que ya ha tenido supervivencia en esta segunda ola es porque han conseguido oxígeno, más que por la medicina, más que por el antibiótico, más que por la enoxaparina. Sin oxígeno, la gente se moría. Y como se dice, el paciente está tranquilo muchas veces y le toman la saturación y ahí recién evidencian de que hay una hipoxemia. Entonces el oxígeno es básico para que se recupere el paciente, para que no tenga secuelas. La inmunidad para el COVID está relativo, ¿no? No hay nada todavía muy demostrado. Unos dicen 40 días, otros 45, otros 60, otros 90 días. No hay, digamos, algo así ya que se diga, esto es. Nosotros, como ustedes ven, se mide la parte, digamos, de inmunidad humoral, ¿no? Medimos indirectamente con la IgG y la IgM. La IgG es la que ya nos está dando la defensa, que es la última en aparecer, y ya con eso la IgG nos está diciendo que el caso ya, la parte infectiva ya pasó, pero no se está midiendo la inmunidad celular, que eso todavía no hay estudios, no hay consensos. No hay nada estricto de cuánto tiempo de inmunidad tiene. Por decirle, he tenido hace poco un paciente que en un mes de haber salido de alta con pruebas, ¿no? Fue PCR positivo. Después de un mes se hace una nueva prueba de PCR y le sale positivo. Entonces le pregunta al paciente qué síntomas tiene. Me dice, doctor, estoy tranquilo, no tengo nada. Bueno, señor, entonces le sugiero que se haga una prueba, como esta prueba se hizo en la Seguridad Social, le sugiero hacerse una prueba pues afuera, ¿no? Porque también tiene que ir con clínica, ¿no? Si no hay clínica, entonces hay que dudar porque las pruebas tampoco son 100% seguras, ¿no? Hay falsos negativos, más que falsos positivos, hay falsos negativos. Entonces, si tengo un paciente PCR positivo sin clínica, como le digo, no le doy tratamiento porque el tratamiento sería sintomático, de todas maneras tengo que indicarle el aislamiento de los 14 días, ¿no? Que está recomendado por MINSA, pero también que se asegure con otra prueba, pues, ¿no? Porque sin clínica, ¿no? Pero como le digo, al ser positivo, pongámosle que sea cierto, no puede exponerse o exponer a más gente, no tiene que aislarse mientras tenga ese positivo. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas por parte de ustedes, doy por terminada esta clase teórica, ¿verdad? Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor.